Hoy vamos a hablar de las implicaciones que tiene la mirada sistémica o las características o la línea o en qué se basa justo la mirada sistémica. Yo les he comentado en varias ocasiones en distintos foros que realmente la terapia sistémica a mí me parece de una profunda reconciliación, más allá de todas las posibilidades que tenemos para poder hacer este recuento con nuestra historia y poder reconciliarnos. La mirada sistémica se me hace que va a lo más profundo, al linaje, a la historia ancestral que nos sostiene a nosotros mismos. Y entonces, desde que yo tuve la oportunidad de acercarme a este conocimiento, que así como ustedes fue hace más de 15 años, asistí a una constelación familiar. Yo fui a participar de esa constelación y verdaderamente quedé impresionada, no en el sentido mágico, sino impresionada de la claridad de las imágenes, pero sobre todo de las implicaciones que podía tener esta mirada, esta terapia, esta técnica, esta herramienta, como le quieran llamar, me parece genuinamente valiosa, me parece que rápidamente llega a lo profundo, aunque no todo se transforme en el presente de una manera impetuosa o veloz, sí la mirada, la imagen de solución que te presenta, cuando te dicen, aquí está, es por aquí, se me hace que llegar ahí es muy rápido. Y bueno, a mí me gusta muchísimo. Vamos a tocar hoy esto, qué implica la mirada sistémica. Y como siempre, bueno, vamos a dar unos minutitos para que poderlos saludar antes de iniciar. Daniel, bienvenido. Yasmín, buenas noches. Judith, Eva Luz, qué gusto. Magdalena, bienvenidos todos. Me da muchísimo gusto, mucho gusto que estemos reunidos aquí con esta intención de poder compartir esta información. Parece ser que pronto, muy pronto, vamos a tener ya el canal de YouTube disponible. Y bueno, una de las cosas que quiero compartirles es que a partir de que tengamos esta posibilidad, pues vamos a empezar a transmitir más información en ese canal, con algunos ejercicios que he estado revisando, que podemos hacer. Mucha gente me ha pedido que hagamos algo más como los en vivos de tomar a mamá, de tomar a papá, que implicaban algunos ejercicios, algún tipo de visualización, de meditación, visualización entre estas dos. Y bueno, quiero dejar ese tipo de participación con ustedes para el canal. Me parece que pueden ser segmentos mucho más pequeños con visualizaciones, meditaciones o ejercicios que puedo grabar y dejárselos para que ustedes lo puedan hacer en el momento que ustedes elijan, y pronto vamos a tener esa posibilidad, ¿ok? Les comento porque me habían estado preguntando que qué había estado pasando con el canal, que ya no les di seguimiento. La verdad es que tuve un momento en que lo dejé. A mí me cuesta muchísimo trabajo esta parte de la tecnología. Y bueno, hasta que las cosas se dieron y pude coincidir con una persona maravillosa que hace todo esto de una manera, dice ella, fácil y que la relaja. Y entonces, bueno, parece ser que vamos bien, que está esto avanzando bastante bien. Pero quiero hacer un ejercicio en particular, solo que quiero iniciarlo en el canal de YouTube.
ahora platicando con personas cercanas, con esta posibilidad de reapertura a nivel, por lo menos de nuestro país, existe un temor, una inseguridad en la parte inconsciente de después de habernos guardado tanto, vamos ya a tener que salir abiertamente a convivir con el mundo exterior y genera una resistencia, pero una resistencia que puede traer una traducción a nivel físico. Me puedo estar enfermando, puedo estar generando problemas de digestión, puedo estar con problemas de rodillas, de cadera, dolores que no tendrían como ninguna justificación o que médicamente no tienen ningún sustento. Entonces, quiero trabajar eso, quiero poder generar un ejercicio con ustedes en donde podamos ayudarnos para poder reintegrarnos en la mayor armonía a lo que sería el regreso a las oficinas, el regreso a las instituciones, el regreso a una vida un poquito más abierta. Entiendo que es necesario, sí considero que es necesario en muchos niveles, sobre todo en los económicos, y siempre he comentado que quienes tengamos la posibilidad de seguir guardándonos será una bendición, poder seguir generando trabajo desde casa. Sin embargo, hay mucha gente que ya se encuentra cada vez más cerca de reintegrarse a sus actividades. Y entonces, bueno, también me he encontrado que ante esta información, pues está generando un miedo agazapado, ¿no? Y que está trastocando nuestro cuerpo, nuestra salud. Y entonces, bueno, quiero abordarlo y poder trabajar con ustedes para poder ayudarles y en ese sentido me parece un tema bastante relevante en un momento importante para todos nosotros y ese será como nuestro ejercicio que haremos como inaugural del canal de YouTube. ¿Ok? Hola, Cucha, bienvenido. Carlos, qué gusto. Hola, hola, Marisabel, también te nos habías perdido. Clau, bienvenida. Judith, hola, buenas noches. Bueno, pues ya hice por ahí algunos comentarios importantes. Vamos a pasar al tema de hoy. El tema de hoy con qué implicaciones tiene la mirada sistémica o en qué se basa esta mirada de reconciliación tan profunda. Y bueno, aquí tenemos esta lámina que nos ayuda a dar seguimiento. La mirada sistémica implica una comprensión y yo me encontraba justo, insisto, hace 15 años cuando empecé a recorrer este camino, eh, esta comprensión de que no hay ni buenos ni malos. Cuando mi maestra decía, tanto perpetrador como víctima tienen el mismo derecho a pertenecer y ambos tienen un lugar y hay que hacerle espacio, comprender que no hay buenos ni malos era de las cosas más complicadas, sigue siendo de las cosas más complicadas, porque por supuesto que hay historias más difíciles que otras. A lo mejor una persona que me insulta, a lo mejor una persona que en algún momento, no sé, pudiera darme una bofetada o algo que no deja de ser una agresión, que no es que porque sea menor o menos invasivo, yo lo pueda comprender mejor. Depende de la historia de cada quien. Sin embargo, hay otros eventos que pueden ser mucho más difíciles, ¿no? Como un asesinato, como una violación, como un secuestro, como estos asaltos que existían antes a las haciendas en donde tomaban mujeres, las violentaban.
la sometían, ¿no? Los caudillos, y quizás ahora puede suceder de otra manera este tipo de violencias o agresiones. Sin embargo, este espacio que hace la mirada sistémica para perpetrador y víctima, desde este lugar en donde no hay ni buenos ni malos, es una mirada difícil, es una mirada que cuesta trabajo, es una comprensión profunda, muy profunda de, los, de las implicaciones o de los destinos que pueden estar eh, concatenados en estos eventos. Eh, estos hijos que pueden surgir de violaciones o estas mujeres que se quedan solas tras haber sido muerto el marido en un asalto, en un asesinato, pero que después genera este tipo de fuerza interior para poder surgir, o este hijo que termina siendo una gran aportación a su entorno, a su familia, a su sociedad. Son como estas cosas que no vemos y que cuando podemos voltearnos y hacer esta mirada en retrospectiva, tal vez nos permita comprender por qué tuvo que ser como fue. Sin embargo, este primer característica, esta primera implicación de la mirada sistémica es de las más complicadas. Sin embargo, de las que generan mayor reconciliación a nivel del sistema, porque cuando un perpetrador es reconocido, es identificado, es rechazado dentro de su propio sistema familiar, porque la gente se puede avergonzar de él, porque la gente puede repudiar sus actos, y entonces es excluido de alguna manera de su sistema. Y por supuesto que en el sistema familiar de la víctima, pues el perpetrador también es visto como el malo de la historia, y entonces carga todo el linaje de esta persona con mucha energía negativa que va capturando y atrapando a las últimas generaciones de su familia del perpetrador y de la familia de la víctima. Cuando nosotros podemos incluirlo, cuando nosotros podemos mirarlo y poder decir, aquí perteneces, te miro, te hago un espacio, sin juicio, entonces no nada más se libera su propio linaje, el linaje de este personaje, sino también el de la víctima. Porque la víctima se queda, el linaje de la víctima se queda con todo el coraje de haber sido la víctima, ¿no? De que algún personaje de la familia fue la víctima, y entonces genera odio, genera rencor, genera revancha, y en algún momento, en alguna descendencia de la familia de la víctima, va a surgir un perpetrador, el que se atreva a vengar, a reivindicar a la víctima, y entonces se va a convertir en un perpetrador para otro sistema familiar. Eh, y en caso contrario, cuando existe esta posibilidad de hacer espacio, cuando la mirada me lleva a comprender que no hay ni buenos ni malos, entonces yo dejo a las generaciones posteriores al evento que sucedió libre, y ninguno de ellos surge un perpetrador porque no tiene esta carga emocional de toda la rabia y de todo el enojo de la familia de la víctima. Sé que es complicado, sé que no resulta fácil, y aquí hay algo que tiene que quedar también como muy claro. Bert Hellinger siempre mencionaba que el hecho de reconocer a alguien dentro del sistema familiar no implicaba amarlo. No es que yo lo tenga que mirar con amor, no es que yo le tenga que amar a ese personaje, porque a veces los perpetradores son de la misma familia, es un hermano, es un padre, es un tío, es un abuelo, y entonces no lo tengo que amar, pero sí lo tengo que mirar y reconocer.
siempre tiene que tener un lugar dentro del sistema. Excluirlo, rechazarlo, no genera ningún buen futuro para las generaciones más jóvenes. Y después viene otra característica, que es respetar. Respetar a los que han estado antes que tú. Y aquí se da mucho las situaciones, sobre todo en segundos matrimonios, o con hijos, con hermanos de otros matrimonios, en donde a la familia actual le cuesta mucho trabajo mirar hacia atrás y decir, ella fue primero que yo. Ellos son, él es el primogénito, o ellos fueron hijos antes que yo. Es muy complicado en el trabajo, en las organizaciones también se presenta mucho esta temática, de la dificultad de reconocer a quienes llegaron antes que yo. Cuando me ha tocado trabajar a nivel empresarial, uno de los primeros ejercicios que hacemos es esto. Hay una dinámica específica como de un caracol, ¿no? En donde se pone la persona de mayor antigüedad, no importa el puesto que tenga, no importa el puesto que tenga, y se va haciendo como un círculo, ¿no? Unos al interior del otro, y queda hasta la punta, hasta el final, el que tiene menos antigüedad. Y es una manera de poder respetar a los que han llegado antes que yo. En las empresas normalmente se mira al que es el director, al que es el gerente, al que es el CEO, al que es el que pertenece al consejo, ¿no? Y entonces no importa, hay gente que en estos puestos puede tener 5 años en la empresa, y a lo mejor hay un contador o un asistente o un archivista que tiene 30 años. Y la mirada, cuando yo no puedo mirar y reconocer que esta persona llegó antes que yo y que seguramente algo está aportando en esta organización, que a mí me debe de funcionar y servir, y que mi mirada debe de ser de respeto, cuando yo no alcanzo a hacer este ejercicio, cuando yo no alcanzo a tomar mi lugar desde este sitio, existen muchos conflictos al interior de la organización, muchos de nivel de personal, ¿no? Que al final pues van tocando todo el resultado de las organizaciones. Es importantísimo, es trascendental respetar a los que han estado antes que yo. Cuando yo tengo esta posibilidad de mirar y decir, tú llegaste antes que yo, no me hace menos. Simplemente reconozco que esa persona que estuvo antes abrió un espacio que se quedó vacío cuando esa persona se retira. Y entonces yo tendría que agradecer esa experiencia, yo tendría que decir gracias, porque tú abriste el lugar, tú hiciste este espacio y después te retiraste, y eso me dio a mí una posibilidad. Ese es el ejercicio con las personas que llegan antes que yo. Y respetar a esos personajes me da mucho mayor fuerza, y me hace genuinamente poder tomar mi lugar con esa fuerza, con esa determinación. Cuando yo peleo y quiero excluir y dejar de mirar y no reconocer a quienes estuvieron antes, yo solo estoy socavando mi piso, el piso que me sostiene. No es posible sostenerse en pie cuando yo no puedo mirar con respeto a los que llegaron antes que yo. Y luego viene la parte de agradecer. Aquí esta ha sido una palabra muy importante a lo largo de toda mi historia de vida, pero específicamente en estos últimos años, porque agradecer toda experiencia y circunstancia, por supuesto que tiene su lado complicado. ¿A qué voy? Nos es fácil agradecer cuando nos sacamos un premio, cuando obtenemos una meta por la que hemos luchado y todo se da conforme a lo planeado, cuando tengo salud, cuando mis padres están en paz, están bien, cuando mis hijos están sanos. Esas experiencias son fáciles de agradecer, y a veces las damos tan por sentado que ni siquiera las agradecemos. No nos tomamos el tiempo de poder apreciar, ¿no?
y poder decir gracias, gracias porque tengo a mis padres, gracias porque mis hijos están sanos, gracias porque logré este ascenso, gracias, gracias, gracias. Lo difícil y la mirada aquí a donde se complica es cuando me toca agradecer las cosas difíciles, las cosas complicadas, ¿no? Gracias porque estoy viva aunque no tenga trabajo. Gracias porque hoy me desperté y puedo moverme y todo mi cuerpo funciona y camino por mi propio pie, aunque tenga que estar encerrada en casa, ¿no? Aunque no pueda salir a ningún lugar. Gracias porque tengo mi cuerpo funcionando de una manera extraordinaria, aunque no pueda moverme, aunque hoy no me pueda desplazar, aunque hoy el concepto de libertad física, de desplazamiento, esté acotada. Estas partes en donde yo tengo que aprender a agradecer lo complicado, es a lo que se refiere la mirada sistémica. Cuando habla de toda experiencia y circunstancia, habla de las cosas difíciles, habla de las ocasiones en las que pudimos haber perdido empresas, en las que tuvimos que salir de nuestro país, en las que a lo mejor algo sucedió en mi vínculo de relación de pareja y terminé en un divorcio. En cuanto me dieron un diagnóstico que tenían que quitarme un riñón, que no iba a poder hacer madre, que me tenían que amputar una pierna, que etcétera, etcétera, etcétera. Es agradecer toda experiencia y circunstancia. Porque aquí una de las cosas de las que habla Bert Hellinger es en estos movimientos del alma que van, el alma de cada individuo que va acompasándose cada vez más al movimiento del espíritu, del alma grande. Es como decir que cada circunstancia que nos acontece, lo fácil y lo difícil, nos va cada vez acercando más a lo que mi alma reconoce que necesita, que es indispensable para mi evolución o para que mi vida vaya en concordancia con el plan divino, por decirlo de alguna manera. A veces, y esto yo sé que lo han escuchado en otros lugares, se me poncha la llanta de un carro, del carro en el que yo conduzco, y me enojo, me molesto, me detiene mi tránsito, tengo el problema de cambiar la llanta y todo lo que implica, etcétera. Sin embargo, y pierdo 1, 2, 3 horas en esta circunstancia y al otro día, cuando me levanto y me entero, adelante de donde yo me quedé con el auto averiado y donde estuve parada 2, 3 horas, kilómetros adelante pudo haber habido un grave accidente, un incendio, una revuelta, una toma de casetas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces es estas circunstancias que a veces me pasan, esta llanta ponchada, es en mi beneficio, es porque el alma me estaba librando de algo peor, de algo más grave, de algo que no me tocaba vivir, de algo que no implicaba una experiencia para mí. Y entonces es a veces decir gracias porque se ponchó la llanta es complicado, porque detiene nuestro ritmo y creemos que siempre sabemos cómo debemos conducirnos y a dónde vamos. Cuando estas cosas suceden, cuando este tipo de circunstancias y de eventos que frenan nuestro continuo camino, uno tiene que decir gracias, gracias, porque uno no sabe de lo que nos están librando, ¿no? Luego viene el observar todo sin juicio, desde esta mirada de un plan más grande. Aquí tiene mucha implicación con las vidas de nuestros padres, sobre todo de nuestros abuelos, en donde se nos hace muy fácil decir es que yo hubiera hecho, es que ella se dejó, es que él, y hablando de nuestros padres y de nuestros abuelos, de nuestros ancestros,
nos atrevemos a creer que nosotros tenemos una mejor manera de que sus vidas hubieran sucedido, ¿no? Y entonces enjuiciamos sus elecciones, sus actos, enjuiciamos sus decisiones y repetimos incansablemente, ¿no? Que hubiera sido mejor sí, que tal vez deberían de, que hubieran hecho no sé qué, y es esta mirada con un juicio severo, un juicio de desaprobación, en donde lo que me está ganando es la arrogancia, porque cuando yo creo que yo lo hubiera hecho mejor que mis ancestros, no me estoy dando cuenta que ellos son los grandes y yo soy la chiquita, que ellos eligieron de acuerdo a sus circunstancias, de su nivel de conciencia, de las posibilidades que tenían, de los miedos que traen a cuestas, de las lealtades con su sistema familiar, de la lealtad a la tribu, de las tradiciones de la familia, y que seguramente si yo hubiera estado en aquel lugar, no en el que estoy enjuiciando, sino en la piel de ellos, genuinamente en los zapatos de ellos, hubiera elegido lo mismo. Entonces, cuando yo observo, tengo que tener esta posibilidad de decir, así como es perfecto. Así como sucedió, fue correcto. No le cambio nada. No hay nada que yo hubiera podido hacer mejor. Y lo que elija yo hacer diferente, lo hago conmigo, lo hago en mi vida. Pero la historia de los de atrás la dejo intacta, la dejo sin juicio, la dejo con toda la dignidad de los eventos que les tocó vivir, porque yo no estaba allá para vivirlos. Yo estoy acá juzgando, yo estoy acá emitiendo una opinión, un juicio sobre los acontecimientos que va cargado de mucha falta de experiencia, porque yo no experimenté lo que ellos estaban viviendo. Yo experimento hoy desde aquí la teoría de decir hubiera sido mejor tal cual, pero desde este asiento, desde este lugar, desde mi privilegio, de mi circunstancia actual. Y entonces así es bien fácil, sobre todo con la parte de nuestros padres, cuando la historia, pues, no necesariamente tuvo que haber sido exageradamente difícil, pero cuando mantuvieron una relación por muchos años donde no eran felices, o a lo mejor una intromisión de los familiares en mi vida cotidiana que yo permitía, o muchas otras cuestiones de la vida diaria, que yo me atrevo a juzgar, que yo creo que lo hubiera podido hacer mejor, es esta mirada. La mirada sistémica es un gran ejercicio de decir, no, lo tomo así como es, así como fue perfecto, como fue correcto. ¿Y cuál es la implicación más fuerte de este observar todo sin juicio? Es que al igual que la parte de agradecer, porque no sabemos de qué nos están librando, es que cuando yo miro la historia de todos estos personajes que me anteceden, tengo que darme cuenta que todo lo que sucedió y todo lo que aconteció, lo fácil y lo difícil, abrió espacio para que yo llegara. Y que quizás, muy probablemente, si alguna decisión hubiera sido distinta, yo no tengo una oportunidad de vida. Entonces, no hay que cambiar nada. Las cosas fueron como tuvieron que ser para la experiencia de ellos, para la evolución de ellos, para las necesidades del alma de mi madre, de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo y de todos mis ancestros. Ellos requerían esas experiencias y a mí solo me toca mirar sin juicio. ¿Ok? Luego vamos, el soltar el pasado y mirar hacia adelante. Yo les había compartido hace poco, surgió de otro en vivo, esta imagen en donde hay una generación y otra y otra y otra de mujeres mirando hacia atrás
y siempre hay un hijo al final de todas estas generaciones que se queda solo y ausente sin que nadie lo mire, porque mi madre está mirando a su madre está mirando a mi abuela, y su madre está mirando a mi bisabuela, y así, o sea, todas están mirando hacia atrás. Y bueno, hablo de mujeres porque lo estaba hablando en primera persona, pero sucede con hombres y con mujeres. Cuando yo quiero cambiar algo de mi pasado, me olvido que la vida se me está yendo en el frente. Yo estoy de espaldas a la vida, de espaldas a mi posibilidad en esta vida, en esta línea, y miro hacia atrás creyendo que hay algo que todavía puedo cambiar. No hay nada que pueda cambiar. No importa cuánto tiempo pase luchando, queriendo conquistar o cambiar los hechos del pasado, fueron como tuvieron que ser. Y la posibilidad que yo tengo de hacerlo diferente solo ocurre cuando suelto el pasado y miro hacia adelante. Si yo nunca suelto el pasado, si siempre estoy queriendo conquistar a mi madre, queriendo conquistar a mi padre, queriendo cambiar los hechos con mis hermanos en la infancia, con mis abuelos, todo este tipo de circunstancias, estoy volteado hacia mi vida, a la mía, a la posibilidad que yo tengo en este plano terrenal, le estoy dando la espalda, porque cuando yo miro hacia atrás, traiciono mi vida. De lo que me pierdo es de mi propia vida. Y entonces hay cosas que en la mirada sistémica siempre decimos, hoy nos vamos a detener cuando hacemos una constelación para mirar. Pero una vez que terminamos de mirar y que la constelación por sí misma nos ofrece una imagen de solución, yo puedo aceptar o no la imagen de solución que la constelación me dio. Esto está, por supuesto, que en mi potestad. Lo tomo o lo dejo, me sirve o no me sirve, pero una vez que yo termino este trabajo, yo tengo que regresarme hacia el frente y continuar, porque de nada me sirve quedarme mirando hacia atrás mientras la vida se pasa a mis espaldas. Y por último está esta parte de reconocer lo vivido como experiencia de vida. Así como todos nuestros ancestros fueron eh, acumulando experiencias que de alguna manera nos heredaron en el perfil genético, las experiencias de dolor, las experiencias de los aprendizajes, de las habilidades, eh, la mirada, la fuerza, la determinación, los miedos, las calamidades, todo este tipo de situaciones que acontecieron a lo largo de sus vidas se va acumulando en una profundidad genética y van trastocando la historia de las últimas generaciones. Entonces, cuando yo puedo reconocer lo vivido como experiencia, es mi aportación para las futuras generaciones. Si yo genuinamente logro experimentar reconciliación, logro experimentar equilibrio, integración, comprensión de los eventos, todo esto se queda como experiencia de mi vida y esto sirve para las siguientes generaciones. De hecho, en la mirada sistémica decimos que los patrones se repiten hasta que hay el alma de alguno que pertenece al sistema familiar que elige romper con este patrón de repetición y elegir romper es reconocer lo vivido como experiencia y elegir hacerlo diferente. Es lo miro, lo acepto, lo comprendo, no lo juzgo, lo introyecto, lo guardo dentro de mi conocimiento, de mi acervo, me sirve para crecer, para fortalecerme y elijo hacer una cosa diferente. Entonces, al final del día, se podrán dar cuenta que a lo mejor hemos escuchado muchas de estas implicaciones de la mirada sistémica en otros lugares,
cuando aquí lo conjunto todo, insisto, me parece que esta mirada es de una profunda reconciliación, porque me toca a mí, toca a mis ancestros y toca a las generaciones futuras, desde un lugar, por supuesto, de la observancia, del reconocimiento, de la comprensión, y diría yo, sí, del respeto, pero sobre todo, del agradecimiento de esta oportunidad de vida, en donde si soltamos, podemos genuinamente hacerlo diferente, y hacerlo diferente para que las futuras generaciones de mi sistema familiar tengan otra oportunidad distinta. ¿Ok? Y bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes de las implicaciones de la mirada sistémica. A mí me parece fascinante. Siempre ha habido desde este lugar una posibilidad de poder encontrar una ruta. Siempre hemos podido encontrar una ruta de salida. Si no es la comprensión, es el soltar; si no es el comprender, si no es el respetar, si no es el observar sin juicio. Pero esta terapia, esta terapia siempre ha generado una imagen de solución que alguien por ahí que yo quiero mucho dice de rayo láser. Espero haber sido clara, espero haber dejado, no haber dejado dudas. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, ahora es un momento para poder responderles. Pues buenas noches, les dejo un beso, un abrazo grande a la distancia, todo mi cariño, mi agradecimiento por compartir estos en vivos, y nos vemos la siguiente semana aquí en otra transmisión para compartir un poquito más de todo lo que tiene que ver con constelaciones familiares. ¿Ok? Buenas noches.